La interna del Partido Colorado se ha ido polarizando de manera fuerte entre Julio María Sanguinetti y Ernesto Talvi. Se nota en el cruce de declaraciones entre los dos sectores y también se nota en los números de las encuestas de intención de voto. Este panorama no es el mejor para el senador José Amorín Valle, que ha quedado tercero en esa carrera. ¿Cómo hace el líder de Uruguay Vallista para recuperar posiciones? ¿Cuál será su estrategia? Vamos a conversar con él a partir de este momento, esta mañana. Senador Amorín, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, un gusto estar acá. Ahora nomás, en marzo, Sanguinetti va a oficializar, todo indica, su precandidatura a la presidencia de la República por Vallistas. Ahora, sin haber dado ese paso, hace meses que viene liderando las encuestas de intención de voto dentro del Partido Colorado. ¿Qué lectura hace usted de esa situación? Bueno, primero, alguna aclaración. No creo que esté polarizada la interna. ¿No? No. El debate está ahí, está entre ellos dos y está crudo a veces. Hay un cruce digamos, de crítica, para decirlo de la manera más suave posible, más que un cruce de parte de uno de los contendientes hacia otro, o hacia el grupo del otro, en el caso de Talvi con el grupo de Sanguinetti, con el sanguinetismo, como le dice Ernesto. Sí, pero desde el sanguinetismo, no Sanguinetti personalmente, sino varios dirigentes han salido con artillería gruesa también. Si eso polariza, nosotros en eso no vamos a entrar. No, yo creo que la interna no es para una interna de crítica a los contendientes, a los compañeros del partido, sino que la interna es para que cada cual diga sus ideas, y nosotros vamos a estar en eso, sin lugar a ninguna duda. En cuanto a las encuestas de opinión, hay de todo tipo. Hay encuestas que dicen... A ver, Factum, la última de Factum, semana pasada. Sanguinetti 59%, Talvi 24%, Amorín Valle 17%. Eso no es polarizar. Esa encuesta dice, hay uno que está arriba y otro que están complicados. Ahora, las encuestas en el Partido Colorado son bien complejas, y yo he tenido una larguísima lucha con las encuestas. En la elección pasada, dos encuestadoras que yo sé que son serias, porque en esto hay como todo, de todo con botica, ¿no? Hay gente seria, hay gente que no es seria. Dos encuestadoras que son serias, sin lugar a ninguna duda, como es la del señor Suaznávar, que es Equipos Mori, y ni que hablar la de Luis Eduardo González, que era Cifra. A mí me daban el mes antes de la elección 3% y 7%. Y saqué 27%. Entonces, las encuestas en el Partido Colorado hay que tomarlas muy con pinzas. Y eso vale para Sanguinetti, vale para Talvi y vale para mí. Y ya pronto va a haber encuestas donde a mí me den segundo o donde a mí me den ganando, y también las voy a tomar con pinzas. O sea, las encuestas en el Partido Colorado en general fracasan. Hay otras que no son serias, bueno, que pintan el panorama como mejor le parezca. Pero yo no creo que haya polarización. Ahí usted está aludiendo a las encuestas que está esgrimiendo Talvi en particular. Sí, Radar, sí, concretamente. Para usted Radar no es una firma seria. Y bueno, y va a ver el resultado. ¿Pero qué quiere decir con que no es seria? Bueno, digo que no es seria, no puedo decir más que eso. Digo, no es seria y vamos a ver el resultado. Esto se termina el 30 de junio. O sea, la encuesta es la que vale, es el 30 de junio. Cuando veamos el resultado del 30 de junio, yo voy a venir después, porque usted me va a invitar. Sí, lo invito, sí. Desde ya me comprometo. Y vamos a ver cuál es el resultado de las internas. Ahora, y vamos a confrontarla con las encuestadoras. Ahora, es un hecho que el rechazo de Talvi a un acuerdo con Sanguinetti y su gente se convirtió, por las consecuencias que tuvo, en un episodio de gran impacto en la interna colorada y diría en el tablero político en general, ¿no? Antes de eso, antes de que ocurriera eso, usted tenía un escenario mucho más cómodo, ¿no? Mucho más cómodo. La cosa se perfilaba entre usted y Talvi. A ver, yo antes de eso ganaba la interna, creo yo. Yo creo que recuerdo haber hablado con usted y haber escuchado que tenía esa convicción. Yo creo que ganaba la interna. Después... Ahora entra Sanguinetti. Ahora cambió el panorama. Después se le complicó. Cambió el panorama. Sí. ¿Para mejor o para peor? Para mucho mejor. Para usted, para mejor. Mucho mejor. Pero yo también acá, y porque lo dije en todos lados, no me acuerdo, pero lo dije en todos lados, yo casi que incentivaba al doctor Sanguinetti a que fuera candidato. Un día me lo encuentro en la auditoría de Larreta, me dice, che, ¿me estás dando manija para que sea candidato? Digo, pero Julio, es mucho mejor que seas vos. Es mejor que estemos todos en la cancha. Tiene que ser una interna linda, una interna competitiva, una interna abierta, una interna limpia. Es mucho mejor.
Y si vos ganás, ganás fantástico. Y si yo gano, no es lo mismo ganarte a vos que ganarle a otro. Claro, pero terminó produciéndose el ingreso de Sanguinetti en la carrera, o va a oficializarse ahora en estos días, en unas condiciones muy especiales. En esas que veníamos describiendo recién, de enfrentamiento, y de un enfrentamiento crudo con Talvi, ¿no? Y eso hizo que Amorín quedara como afuera de la conversación. Discutiremos las encuestas, y obviamente es muy discutible cómo está el ranking. Pero en la conversación, los titulares, etcétera, las frases fuertes están entre... yo le voy a decir una cosa. Ballistas liderado por Sanguinetti y Ciudadanos liderado por Talvi. Desde los últimos 4 años, quizás el Colorado más visible era Fernando Amado. Y Fernando Amado era visible porque criticaba hacia adentro del partido. Y los periodistas iban a buscar a ver qué opinaba él de Sanguinetti y qué opinaba él de Bordaberry. Y eso lo hizo muy visible. Y en las encuestas, como era conocido, decía, por eso hasta marcaba. Bueno, yo no voy a entrar en esa. No es lo mío. Yo voy a hablar de los proyectos para sacar el país adelante, de lo que le hace falta al Uruguay para salir adelante. Yo no voy a criticar ni a Sanguinetti ni a Talvi, a ninguno, porque además no merecen mis críticas. No, pero yo se lo mencionaba por el hecho de que, si bien usted impulsaba que Sanguinetti se presentara, eso termina ocurriendo, pero en unas condiciones que no eran las que usted esperaba y quería, digamos. A ver, yo creo que el electorado colorado es bien inteligente. Y creo que el electorado colorado está mirando... Es un electorado que no se manifiesta demasiado, ha sido así tradicionalmente, y está mirando a los candidatos. Y está mirando qué hace cada uno. A ver, ahí, si uno, Talvi, se presenta como la renovación con fuerte respaldo académico, y el otro, Sanguinetti, apela a la experiencia de 2 presidencias y una larga trayectoria política, ¿usted en qué lugar se ubica? El camino del medio. Yo soy el que estuvo siempre, el que nunca se fue, y que cuando tuvo que estar estuvo. En el año 2000, 2001, 2002, 2003 me tocaba una tarea preponderante en el gobierno de Jorge Valle. Era el jefe de la bancada parlamentaria y di la cara siempre. Tengo experiencia, conozco el sistema político. Todo el mundo sabe que tengo capacidad negociadora. Del 2002 y 2003 salimos negociando. Y yo creo que el próximo gobierno va a ser un gobierno donde se va a requerir capacidad negociadora y no pechar y salir adelante, porque no va a haber mayorías parlamentarias. Tengo un equipo técnico de primerísimo nivel que me respalda. Tengo una estructura sólida en todo el país de dirigentes que hace 20 años que están conmigo, la mayoría hace mucho tiempo, otros han llegado más recientemente, pero muchísimos que hace mucho tiempo que están conmigo. Tengo una edad justa, me parece que es una edad razonable para ser presidente. Los 60, vamos a repasarla. 64. Ernesto tiene 61, 62. Sanguinetti es bastante mayor. Entonces, me parece que quizás entre los dos yo pueda hacer el camino del medio. Capaz que soy el que tiene experiencia, no tanto como Julio, como el doctor Sanguinetti, no tanto como él, pero mucho más que Talvi. Conozco el sistema político, y conozco el sistema político reciente, quizás más que todos los demás. Conozco los principales actores de todos los partidos y con ello tengo un diálogo, aunque muchos discrepemos. Así que yo creo que es un camino sensato, razonable. Represento una bandera histórica del Partido Colorado, que es la lista 15. La lista 15, en su enorme mayoría, me ha acompañado en este camino. Así que yo creo que tenemos una muy buena posibilidad y creo que vamos a presentar una cosa muy interesante. Y tenemos equipos técnicos de primer nivel liderados por Julio de Brum, que bueno, no necesita presentación. ¿Y qué movidas tiene entre manos para hacerse notar, para mantenerse en carrera? Bueno, el sábado pasado, el anterior, hicimos una reunión bien importante en Las Piedras, donde hubieron más de 500 dirigentes de todo el país, donde planteamos algunos temas importantes en algunas áreas. De eso vamos a hablar enseguida. Hablamos de educación, hablamos de seguridad, hablamos de economía, de trabajo, de cómo sacar el país adelante, y hablamos de medio ambiente, que es un tema que, por fin, espero yo que sea un tema importante en las campañas políticas uruguayas, en la medida que la gente se da cuenta que el medio ambiente tiene que ver también con la calidad de vida y con la salud de las personas. Ese, digamos, es su arsenal. No, eso con, lo presenta. Con eso usted va a destacarse, con eso usted va a posicionarse con más fuerza. Eso presentamos ahora. Vamos a hacer movilizaciones en todo el país, vamos a hacer reuniones grandes, importantes en todo el país, porque en todo el país tenemos estructuras fuertes
y le vamos a decir a la gente lo que queremos hacer con el país. Me parece que es para eso que la gente nos vota. O sea, la gente va a decir, ¿por qué quiero que Amorín Valle lidere el Partido Colorado? Porque tiene esta y otra idea. Y otros dirán, como no me gustan sus ideas, me gustan más las de Sanguinetti, o me gustan más las de Glodowski, o las de Talvi, o las del que fuera. Así que me parece que ese es el camino. Queda claro entonces, senador Amorín, que por lo menos por ahora no hay una movida de gran impacto que usted esté preparando, digamos, un giro sorpresa. No, yo no voy a hacer giros porque la gente además sabe cómo somos. El énfasis va a estar puesto en propuestas, en temas. Propuestas y temas. Y en movilización. Vamos a hablar enseguida entonces de cuáles son las novedades que en materia de agenda salieron de esta reunión del otro fin de semana. Senador Amorín, usted recordaba que el sábado 16 en Las Piedras se reunió el Comité Ejecutivo Ampliado de Uruguay Ballista. Allí estuvieron discutiendo en materia programática una serie de planteos. Mencionaba las áreas que están priorizando. ¿Son cuáles? Por lo menos son las que tratamos el otro día. No digo que priorizando porque hay otras áreas que son muy importantes. El otro día hablamos de seguridad, hablamos de educación, hablamos de medio ambiente y hablamos seguridad, educación, medio ambiente y economía, por supuesto. ¿Cuáles son las medidas que deberíamos tomar para salir de este estancamiento que tiene el Uruguay? De economía ya hemos hablado con usted y con el propio economista Julio de Brun en la entrevista anterior. Me gustaría avanzar en otro par de capítulos de eso que usted mencionó. Por ejemplo, arranquemos por lo más nuevo, entre comillas, medio ambiente. ¿En qué sentido lo incorporan? Bueno, medio ambiente como parte de la vida de todos los uruguayos, de todas las personas. Medio ambiente uno tiende a verlo como una cosa separada a lo que es nuestra vida, y con algunos episodios que han pasado fuertes últimamente, y con otros que pasan constantemente y de alguna manera no le damos importancia, vemos que nos afecta directamente. El agua. Lo vimos en las playas, las famosas cianobacterias, que, digamos, por acumulación de fósforo en los afluentes del Río de la Plata, hace que con ciertas condiciones, con mucha lluvia, o sea, con agua no salada, con agua dulce y con bastante sol, esto se haya multiplicado y esto es peligroso para la salud humana. Y entonces estas playas que tenemos en Montevideo y en toda la costa, que son una parte de la democracia uruguaya, donde todo el mundo tiene acceso a esa maravilla que son nuestras playas, no solo la gente no puede ir, sino que los que van corren riesgo de salud. Y entonces, ante ese panorama, ¿ustedes cómo se plantan? Ante ese panorama, nosotros lo que queremos es tener una información ambiental en todo el país importante. Por ejemplo, y le voy a poner 20 ejemplos, pero lo pongo el más claro, un mapeo de áreas donde pueda haber plombemia. No hay, en Uruguay no sabemos. Y sí sabemos que afecta al crecimiento de los niños, de los bebés, que le afectan decisivamente para el resto de su vida. No tenemos. En Uruguay hace falta información ambiental. Y tenemos que trabajar en información ambiental, tenemos que trabajar con las intendencias, tenemos que hacer una cosa importante. El río Negro tiene problemas serios, también tiene problemas serios de algas. El río Santa Lucía, desde el año 2008, la cooperación japonesa le está diciendo a OCE, muchachos, hagan algo porque esto no da más. Y recién cuando cuando veíamos los vasos de agua con agua marrón y con un olor bastante feo en Montevideo, recién ahí se empezó a trabajar y el gobierno nos dice, pero lo que pasa es que para esto se requieren décadas. Bueno, empecemos ya. Se empezó. Se empezó. Se están desarrollando desde usinas nuevas hasta inversiones en las usinas potabilizadoras existentes para mejorar e intensificar los sistemas de tratamiento. Y ahí se filtra bastante y se tira todo el barro en Aguas Corrientes, donde el alcalde de Aguas Corrientes sale a decir todos los días, un día sí otro también, esto viene horrible, esto se pudre todo, no se puede estar más del olor. Entonces, hay que trabajar en esas cosas, hay que trabajar en información medioambiental en todo el país. Entendamos por una vez los uruguayos que el medio ambiente no es para 4 ambientalistas que se ponen banderas y salen a criticar cuando se van a hacer algo, sino que el medio ambiente es necesario y fundamental para el desarrollo de la vida humana. Ahora, si usted menciona, como mencionó, el caso de las cianobacterias, que ha de golpe encendido una luz amarilla, ¿no? En el planteo que su sector hace, ¿señala responsabilidades? No, las cianobacterias en el Río de la Plata, digamos, dependen de los afluentes. Y nosotros tenemos el río Uruguay y el río Paraná. El río Uruguay es una cuarta parte del caudal y el río Paraná son 3/4 partes del caudal. Lo que nosotros tenemos que hacer es lo que está al alcance del Uruguay.
Sí. En Uruguay tenemos que controlar esas cosas. Y en lo que está al alcance del Uruguay, ¿dónde ubica las responsabilidades o los orígenes y por lo tanto los focos en los que hay que atacar? Tenemos que controlar la cantidad de fósforo, es evidente. La cantidad de fósforo excede lo que tiene que haber. A ver, cuando uno ve el río Negro, que es más fácil de controlar, tiene 10 veces menos caudal que el río Uruguay, uno ve que hoy ya está por encima de los niveles de fósforo que puede tener. ¿Y eso qué hace? ¿Cuál es el problema del fósforo? El problema del fósforo es lo mismo en la tierra que en el agua, para que la gente entienda. En la tierra, cuando usted tiene mucho fósforo, las plantas crecen mucho más rápido. Y en el agua, cuando usted tiene fósforo, las algas crecen mucho más rápido y las cianobacterias, en condiciones especiales, se multiplican. Entonces, lo que tenemos que intentar es que no haya cantidad de fósforo en el agua. Por eso, y ahora hay un debate sobre culpabilidades, ¿no? La actividad agropecuaria se señala. Y en sus variantes, ¿no? Agricultura en especial, pero además producción lechera y ganadería incluso, ¿no? Bueno, con el caso de los feedlot. Ahí hay un campo a discutir. Y el otro es las industrias y sus efluentes y las ciudades y sus saneamientos deficientes o directamente inexistentes. En todo eso tenemos que trabajar. En todo eso tenemos que trabajar. Y tenemos que tener mediciones permanentes de qué está pasando en cada lugar del país. Y para eso el trabajo con las intendencias va a ser clave. Nuestro asesor en la materia es el ingeniero Andrés Aizar, que fue director de Medio Ambiente del Gobierno de Valle, es un hombre joven, un ingeniero muy capacitado, que nos dice que hay muchísimas cosas para hacer y que se pueden hacer. Y nosotros tenemos un compromiso de trabajar en ello. Me parece que por primera vez... Se está trabajando en ello. ¿Usted qué es lo que sostiene? ¿Ustedes sostienen que...? No, yo sostengo que durante muchísimo tiempo no se hizo nada. Y que cuando empezamos a ver estas consecuencias, por ejemplo, que no haya un mapeo de plombemia en todo el país es una cosa enormemente negativa. Que en la basura no se trabaje como se está trabajando cuando hay niños que viven entre la basura. Cuando suponemos que pueda haber algunas causas que impidan el desarrollo normal de los niños, es un desastre. Que cuando usted, por ejemplo, ve enfermedades, y con esto no quiero ser alarmista, pero no se cruzan la cantidad de enfermedades con el tema medioambiental. Por ejemplo, hay 4 departamentos en Uruguay que tienen bastante más nivel de cáncer que otros departamentos. No sabemos por qué, quizás sea una casualidad, pero no tenemos cruzamiento con temas medioambientales para saber por qué eso ocurre. Entonces yo creo que tenemos que darle muchísimo más importancia al medio ambiente, porque depende de la calidad de vida nuestra. Le preguntan desde la audiencia, Gustavo concretamente, ya que pone el tema medio ambiente arriba de la mesa, ¿cuál es la posición de su sector sobre la planta 2 de UPM? Bueno, que hay que controlar el medio ambiente, que se puede hacer la planta de medio ambiente en la medida que tengamos certezas, la planta de Botnia, en la medida que tengamos Botnia UPM, ex Botnia UPM, se puede hacer la planta de UPM en la medida que tengamos certezas que no daña al medio ambiente. Pero, por ejemplo, el contrato firmado entre el gobierno, en nombre de la República Oriental del Uruguay, y la empresa Botnia, que está también en el centro de la polémica por su alcance, que hasta sería violatorio de la Constitución, o por el exceso que tendría de concesiones a la compañía. ¿Cómo lo ve? Bueno, es claro que se han dado concesiones muy importantes. Es claro que a esta UPM2 se le han dado concesiones muchísimo más importantes que a UPM1. Ahora, la que puso las condiciones es la empresa. La empresa dijo, bueno, si ustedes quieren que yo me instale en el río Uruguay, me instalo. Ahora, si ustedes quieren que yo vaya al Río Negro, a esa zona, que ustedes creen que... Bueno, yo necesito cómo sacarlo. Así que ustedes me ponen la vía o yo no me instalo. Y el gobierno tomó la decisión de hacer todo este tipo de concesiones, que es una vía que va desde la planta hasta el puerto. El puerto lo tiene que hacer la empresa, una inversión bastante importante. Las carreteras alrededor de la vuelta las tiene que hacer la empresa. La empresa ve lo que pasó en la última planta en Conchillas, ¿no? La planta de Montes del Plata. La planta de Montes del Plata. Y la empresa ve que, esta UPM ve que la obra se demoró muchísimo tiempo y que los volvieron locos los paros. Tenían 19 empresas distintas, 19 paros, cuando no paraba una, paraba otra, y le costó una fortuna terminar la empresa. Y entonces, ¿qué dice UPM? Bueno, mire, yo vengo, pero si ustedes me aseguran paz sindical, si no, no vengo. ¿Usted no cuestiona el acuerdo, entonces? No, yo digo que eso fue lo que... Se ha hablado de secretismo, se ha hablado de violaciones a la Constitución, se ha hablado de excesivas concesiones. Yo creo que las concesiones son excesivas, pero es que si no las hacían seguramente no venía UPM.
Entonces, ¿Y a mí lo que me preocupa es... los otros puntos de crítica que yo mencionaba? ¿La forma como se negoció? Bueno, que fue absolutamente secreto. Ahora, vamos a ser justos. Cuando usted negocia con una empresa importante, no puede ponerla en la primera plana de los diarios. Yo creo que las concesiones son de más. Creo que este gobierno es un desastre negociando. Un desastre negociando. Ahora, la preocupación que tengo yo es, bueno, si yo soy presidente, ¿qué hago con este contrato? El problema es que el contrato no lo firma el presidente Vázquez, lo firma el Uruguay. Y cuando uno recibe un contrato firmado por el Uruguay, uno lo tiene que respetar. Y sobre las críticas, por ejemplo, las del movimiento que encabeza desde el punto de vista técnico, jurídico, Guainir Sartú, las críticas a la constitucionalidad o inconstitucionalidad. Yo con total franqueza no las veo tan claras. Y además, el problema nuestro es hasta un problema de coherencia. Cuando se hizo UPM-1, que se llamaba Botnia, nosotros defendimos la instalación de las industrias acá porque entendíamos... Fue en el gobierno de Jorge Valle. Fue en el gobierno de Jorge Valle y entendíamos que esto era una política industrial a largo plazo. Cuando se hace la ley forestal en el 87, sabíamos que terminaba con la instalación de industrias, aserraderos, industrias de celulosa, pasta, en fin, todo este tipo de cosas podía ocurrir y debían ocurrir. Para eso se hizo la ley forestal, para dar trabajo en el Uruguay. Es política industrial a largo plazo. Cuando quisimos hacer la primera planta, el señor Vázquez, el presidente de la República, que hoy dice, me dicen que decían que iban a nacer niños con dos cabezas. Eran ellos los que decían que iban a nacer niños con dos cabezas. El Frente Amplio estuvo radicalmente en contra, porque decía que iban a nacer niños con dos cabezas, entre otras cosas. Cuando uno ve el cambio, la metamorfosis, la transformación del presidente Vázquez, que ahora no solo está a favor, sino que concede todo lo que tiene que conceder para que se instale otra planta, uno dice, bueno, esa es la forma de hacer política que yo no quiero. Esa es la forma de hacer política que le hace daño al país, donde se engaña a la gente para conseguir un voto más y es capaz de pegarle un palo al país intentando que no se instale una planta que él sabe que es necesario que se implante, que exista. Por lo tanto, yo soy partidario de la inversión. Siempre soy partidario de las inversiones. Si usted me dice si yo hubiera sido presidente, yo no sé cómo fueron las negociaciones. Si yo hubiera sido presidente, seguramente hubiera exigido algo más. Yo no estoy conforme con la negociación tal como fue. Ahora, ya está. Y ahora el que tiene la iniciativa, el que puede decir qué es lo que hace, no es el Uruguay. Ahora es UPM. UPM en febrero del 2020 va a decir, me instalo o no, de acuerdo a lo que haya hecho Uruguay. Eso así, a mí, me parece casi inconcebible. Senadora Morín, a propósito de la inquietud de su sector en el capítulo del medio ambiente y algunos lineamientos que usted recién esbozaba, tengo un par de preguntas, por lo menos un par, de la audiencia. Esta que viene de un celular terminado en 385. ¿Cómo piensa manejar el tema medioambiental con el resto de su discurso liberal de menos Estado y menos regulaciones? Bueno, yo creo que hay que checar un Estado que está gordísimo hoy, no tengo la menor duda. Creo que está lleno de regulaciones que cualquier pequeño empresario que quiere poner una empresa se enloquece dando vueltas por todo el país para ver qué puede hacer para arreglar. Y eso no tiene nada que ver con el medio ambiente. Yo creo que el medio ambiente hay que respetarlo. Y nosotros, hay una cantidad de normas que tienen que ser respetadas en todo sentido, también medioambientales. Y nosotros, normas medioambientales... Allí habrá que reforzar el Estado. En esa materia hay que agregar funcionarios y técnicos. Yo no soy antiestado. No, yo no soy antiestado. Creo que el Estado tiene que hacer una cantidad de cosas muy importantes. Nosotros decíamos, el Estado es el escudo de los débiles. Eso es vallismo. Y bueno, y los débiles hoy pueden ser, entre otros, esa cantidad de personas que son afectadas por un medio ambiente que nos ataca. La otra pregunta viene por WhatsApp de Gustavo. Pregunta básica para Morín Valle, dice. ¿Qué tipo de desechos domésticos van en los contenedores naranjas? ¿Cuáles en los verdes? No. ¿Qué hace con los envases plásticos de desecho en su hogar y en sus oficinas? Bueno, le voy a decir una cosa. En mi casa, mi señora es fanática defensora del medio ambiente. Así que realmente trabaja en eso, tiene 2 tachos distintos. Yo no sé para dónde va cada cosa, pero mi mujer lo maneja extraordinariamente. En mi oficina... ¿Usted no se ocupa de eso? No, lamentablemente vengo poco a casa. Estoy dando vuelta por todos lados. En mi oficina sí tenemos una caja de cartón donde van un tipo de envases y otras papeleras normales donde van los papeles. Pero además, para la tranquilidad del oyente, yo presenté un proyecto de ley que tiene que ver con los envases plásticos. A mí me parece que un proyecto de ley que obviamente nadie le dio ninguna importancia. Lo presenté hace como 2 años. Si me deja el teléfono yo se lo mando por WhatsApp. Y en el que
distinguimos dos tipos de botellas, unas que se pueden devolver, otras que no, unas que se tienen que destruir, unas que hay que pagar el envase y devolver el plástico, que está bastante bien armado por nuestros asesores. Volvemos a la reunión del Comité Ejecutivo Ampliado de Uruguay Ballista el otro sábado en Las Piedras. De allí salió un llamado a todos los partidos políticos para discutir cambios al nuevo Código del Proceso Penal, junto al Ministerio del Interior, la Suprema Corte y la Fiscalía General de la Nación. ¿Por qué? Bueno, primero porque somos responsables del Código, porque si bien nosotros hay una cantidad de artículos que no votamos el Código en general, y los legisladores somos responsables del buen funcionamiento del Código. Lo votamos nosotros, nos dieron cierta información, nos pareció que estaba bien y lo votamos. Por lo tanto, creo que tenemos que hacer un seguimiento para ver si hay que hacer algunos cambios. Pero ahí, discúlpeme que lo interrumpa allí. Usted lo decía, el nuevo código fue una ley que se trabajó largamente en el Parlamento y donde todos los partidos políticos acompañaron. Entró en vigencia en noviembre de 2017, hace apenas 14 meses. Desde entonces ya tuvo varios cambios, en algunos casos votados por todos los partidos. Exacto. ¿No tiene que haber una autocrítica de todo el sistema, en particular de la dirigencia, sobre cómo se legisla? A ver, esto se trabajó mucho y tuvimos muchísimas personas informando, muchos fueron a la comisión y nosotros tenemos la certeza de que estaba bien. Es más, yo todavía no estoy seguro de que esté... Creo que hay algunas cosas que hay que modificar, creo que en general el código está bien, sobre todo es muchísimo mejor que el que había antes. Ahora, cuando yo pido de reunirnos todos es para asumir responsabilidad. Sí, pero la otra lectura es, ¿no están legislando superficialmente? ¿No están analizando sin ir a fondo los asuntos o sin el respaldo técnico necesario? En este fuimos a fondo y con todo el respaldo técnico. Ahora, después de que un cambio tan fuerte como el código anterior, con este código, se genera... Nosotros tenemos que ver una cantidad de cosas. Y yo, por supuesto, que me he estado informando, he tenido conversaciones con autoridades que manejan el tema. Entre otras cosas, nos dicen, por ejemplo, que los datos que daba el Ministerio del Interior de cantidad de delitos, cuando se empezaron a transparentar los datos, se multiplicaron. Digamos, pasamos, por decir una cifra aproximada, de 250.000 delitos a 320.000. Por lo tanto, los fiscales que se necesitaban para esto aparentemente no dan abasto. Y el centro del código, que es el proceso oral, se utiliza hasta ahora en poco más del 3% de los casos. En todos los demás se utiliza lo que se llama el proceso abreviado, que es este acuerdo entre el fiscal y el abogado defensor, donde el delincuente asume que cometió el delito y se negocia la pena. Eso está previsto. Es una posibilidad del nuevo marco. Eso es una posibilidad del nuevo marco, y cuando nos hablan del 3% de los casos, que solo el 3% pasan al proceso oral, bueno, yo empecé a investigar qué pasaba en otros países. Y en realidad, por ejemplo, en Chile, donde hace más de 10 años que está funcionando esto, el 6% pasan. Entonces, es de prever que esto vaya aumentando. El grueso terminan siendo efectivamente acuerdos. El grueso entre las dos partes. En todo el mundo, en ningún lado se supera el 20% de casos de juicio oral. La enorme mayoría son acuerdos, siempre. ¿Qué pasaba antes en Uruguay? Porque uno lo que dice, bueno, a ver, ¿y entonces antes cómo era? Bueno, antes el juez recibía el tema, procesaba, lo metía preso y ahí quedaba el expediente. Y lo que hacían los abogados penales, el juicio al final, en algún momento iba a haber una sentencia, pero no, casi que no funcionaba más el expediente. Y la tarea de los abogados penalistas era sacar el preso de la cárcel. Bueno, ahora cambió y es una cosa, a mí me parece que es bastante más justo. Los procesos son mucho más cortos, pero el sistema no da abasto para que todos sean juicios orales, ni acá ni en ningún lugar del mundo. Ahora, hay episodios donde los fiscales se equivocan y asumen que se equivocan. Por ejemplo, el del caso, para poner el caso más notorio, el del caso de el fiscal que permitió ir de vacaciones a Balizas a una persona que había cometido delito. Sí, un joven que protagonizó incidentes con periodistas en el centro de Montevideo. Exacto. En las protestas por la cumbre del G20 en Buenos Aires. Un fiscal le imputó el delito de violencia privada, luego acordó con la defensa una pena alternativa a la prisión y aceptó que el acusado terminara de cumplirla después de sus vacaciones en Balizas. Está, bueno, ese caso como que impacta. Armó mucho escándalo. Sí, claro, ¿no? Ese caso impacta. Entonces tenemos que ver cómo se solucionan esas cosas. Otro caso. Eso yo creo que más bien tiene que ver el juez, ni siquiera la policía. Una persona comete un homicidio, lo mandan a que cumpla la pena en su casa con una tobillera.
cuando va a su casa ven que está colgado de la luz. O sea, que no solo había cometido un delito, sino que había cometido otro delito menor, que estaba colgado de la luz. Como está colgado de la luz, dice, no le podemos poner la tobillera. Y no se la ponen. Sale y mata a una persona. Bueno, ahí el sistema funciona mal. Ahí el juez tiene que decir que vaya preso, si no se le puede poner la tobillera. Que vaya a una cárcel. Entonces, hay una cantidad de casos singulares que sumados hacen que la gente diga, este código no funciona bien. Y además, el ministro Bonomi le echa la culpa al código de que hayan aumentado los homicidios. Dice, desde que está el código, aumentaron los homicidios. Y no es culpa del código. Digo, es evidente que los homicidas no salen a matar gente porque hay un nuevo código. Vázquez dice que no pudo disminuir el 30% de las rapiñas porque hay un nuevo código. No es así. Pero más fueron ellos los impulsores del código. Sí, uno de los argumentos es que hay más delincuentes libres. Delincuentes que con el régimen anterior iban a la cárcel de una y ahora como se trabaja de esta forma con todas estas variantes del nuevo código. Acá deberían ir a la cárcel de una. Porque, a ver, las penas alternativas no son del nuevo código, estaban antes. No, eso no es del nuevo código. Ahora, ¿tenemos la obligación de revisar el código? Sí, claro que la tenemos. Y entonces yo hice este llamamiento para que nosotros, que somos los responsables de haberlo votado, nos hagamos responsables del seguimiento y de que esto funcione lo mejor posible, porque la gente en materia de inseguridad está con preocupaciones enormes. Pero por lo visto usted no es de la idea de que el propio código del proceso penal requiera demasiados cambios. No, algunos cambios requiere seguro. Yo estoy seguro que algunos. El otro día estaba conversando con el fiscal general de la Nación y él me decía, y ya lo he hecho público, por eso lo digo, que el artículo 61 del código, que es el que no permite los interrogatorios policiales a quienes agarran en el momento, tiene que ser cambiado. Y me parece que está bien y tiene razón. Y seguramente hay otros artículos para cambiar. Ahora, lo que yo quiero decir, que yo no creo que la inseguridad sea culpa del nuevo código. La inseguridad viene en aumento desde hace mucho tiempo y siguió en aumento con el nuevo código. Ahora, que hay algunos casos que nos llaman la atención, que chocan, que decimos esto no puede pasar, también es evidente. Entonces veamos cómo lo solucionamos. El viernes se reunieron justamente para avanzar en este asunto. Sí. Autoridades de la Suprema Corte, el Ministerio de Interior y la Fiscalía General de la Nación. ¿Cómo ve esa iniciativa? Bien, ellos se reúnen cada 6 meses para ver cómo evoluciona el código y han conversado y creo que de esa reunión salió la iniciativa del Fiscal General de la Nación, del señor doctor Jorge Díaz, para modificar el artículo 61. Está bien, pero mi pregunta es ¿cómo se relaciona esto con la iniciativa de ustedes, con el planteo de ustedes? Nosotros decimos, sumemos a los legisladores, vamos a juntarnos todos. Y si somos nosotros los que tenemos que cambiar las leyes, si somos nosotros los responsables de haberla votado, bueno, como somos nosotros responsables de haberlo votado, pongamos el tema arriba de la mesa, díganos cuáles son las cosas que están funcionando mal, según ustedes, que son los que aplican el código, y nosotros trabajaremos para transformar estas críticas en una cosa que funcione. Pero esto es una medida para ahora, no para cuando usted sea presidente si termina siendo electo. No, para ahora. A ver, yo soy senador ahora. Y yo voté ahora, y entonces esto lo quiero hacer ahora. Y en seguridad ciudadana en general, pensando en un futuro gobierno, supongo que los énfasis son otros. Totalmente. A ver. Nosotros tenemos ahí al comisario inspector, yo no conozco bien todos los títulos, Sergio Guarteche, que conoce mucho el tema, que nos asesora y nos dice una cantidad de cosas. Por supuesto que la policía tiene que reprimir, sin lugar a ninguna duda, pero también tiene que prevenir. Y para prevenir, hoy no está funcionando bien, está funcionando muy mal. ¿Por qué? Porque la policía tiene que estar cerca del ciudadano. La policía tiene que estar cerca de la población. Y lo que ha ocurrido ahora es justamente lo contrario. Acá han desaparecido 2 cosas. Prácticamente han desaparecido las comisarías. No hay policías en las comisarías. Cada vez están más lejanos de la gente. La comisaría es el primer contacto de la persona, del ciudadano, del uruguayo con la policía. Y ya prácticamente no hay. Y hay otro episodio, hay otro instrumento formidable, que es el policía comunitario. El policía comunitario es, para los muy veteranos, es el viejo guardia civil. Es el que conoce los problemas del barrio, es el que soluciona. Cuando una mujer se queda con hijos sin vivienda, él va a buscar la vivienda, busca aquello, busca esto. Está cerca de la gente, tiene información que no tiene nadie. La policía comunitaria tiene una tarea formidable para cumplir en Uruguay. Y este gobierno la ha disminuido mucho. Entonces la policía comunitaria dentro de las comisarías es algo clave. Todavía hay policías comunitarios. Y cuando uno va por el interior y habla con los comisarios, habla con cómo funciona, te dicen, este policía para mí es clave. Es gente que tiene mucho tacto, que tiene que ser elegida especialmente, que tiene psicología, que sabe funcionar
con la población. Estas cosas son claves en la prevención. ¿Y cómo entra en ese cuadro el doctor Pablo Pernas? Bueno, el doctor Pablo Pernas tiene una visión más cercana a la represión. No sé si los oyentes saben de quién estoy hablando. Estoy mencionando a este candidato a diputado que acompaña a Morín Valle en el departamento de Salto. Un abogado penalista que se define como uno de los Bolsonaro de Uruguay, sí, y que se presenta con su propuesta de mano dura y plomo. Mano dura y plomo, bueno. ¿Eso es compatible con los lineamientos básicos, esto que usted venía esgrimiendo recién? Es compatible en el sentido de que es una parte de lo que hay que hacer con la seguridad, sin duda. Una de las partes que hay que hacer y de lo que tenemos que ser muy firmes es en represión. ¿Usted coincide con las ideas que él maneja? Con muchas de las ideas que él maneja, dice, sí, con otras se debe no. modificar el Código Penal para que si un lumpen entra a tu casa o tu comercio, lo puedas limpiar. No, a mí eso no me parece bien. Está claro que no. Él habla, esa es la síntesis, ¿no? Muy espectacular. Después él dice, hay que modificar la legítima defensa porque hoy, si entra un lumpen a tu casa y lo matás, tenés un grave problema, estás obligado a acreditar que hubo una dosificación de fuerzas. Bueno, yo lo que creo es que la legítima defensa sí hay que modificarla. Yo comparto muchas de las cosas que dice Pernas. En realidad, en lo que uno puede disentir es en la forma en que se dice. Yo lumpen, a mí la palabra lumpen es una palabra que se usaba mucho en la década de los 60 y los 70, cuando los partidos de izquierda, radicales de izquierda, trataban a la gente más humilde que no los votaba. Le decían el lumpenaje. Bueno, a mí no me gusta. A mí esa expresión a mí no me gusta. Ahora, otra frase de Pernas. Hay que modificar la ley de procedimiento policial porque hoy el policía, para utilizar el arma, tiene que esperar que el delincuente esté armado y trate de utilizar el arma. Perdón, tiene razón. Una de las cosas que está pasando en el Uruguay es la absoluta falta de respeto que tienen los delincuentes con la policía. 2 o 3 veces por semana nos enteramos de que a los policías los rapiñan, les roban el arma y les roban el chaleco antibalas. Eso parece que es una cosa normal. Bueno, eso en una policía respetada en el mundo no ocurre. Y para eso la policía tiene que tener elementos para disuadir y para impedir esas posibilidades. O sea que también ahí en el fondo usted coincide con Pernas. Yo coincido absolutamente con Pernas de que el policía, dentro de la ley, tiene que manejarse con firmeza y tiene que tener derecho a defenderse. Un planteo más general que hace. Tiene que haber un aumento de penas. El delincuente tiene que saber que si asalta una estación de servicio puede terminar en un cementerio o pudriéndose en la cárcel. No, yo no soy partidario de la cadena perpetua ni de la pena de muerte. No, ya lo he dicho muchísimas veces. Yo creo que cuando uno comete un delito muy grave, hoy la pena puede ser de hasta 45 años. Si la justicia puede aplicar pena de hasta 45 años, a mí me parece que 45 años da como para que la gente purgue la pena por el delito que cometió. Eso es desde hace mucho tiempo en Uruguay y me parece que no hay que cambiarlo. Entonces usted es un tibio. No, yo no soy un tibio. No, digo en la terminología de Pernas, porque él dice... No, bueno, pero a ver, Pernas tampoco es el centro. Él critica el sistema político, dice, hay una manga de políticos truchos, falsos y tibios que no dicen lo que piensan porque quieren quedar bien con Dios y con el diablo. No quiero que haya confusión a la hora de votarme, quiero que la gente sepa qué está votando, no quiero ser tibio ni falso y voy a decir todo lo que piense, aunque sea políticamente incorrecto. Me niego a seguir en Uruguay apoyando políticos tibios. Bueno, a mí se ve que no me considera tibio porque me apoya. En realidad, ¿y usted se siente cómodo con ese apoyo? Pernas es uno de las 14 listas que tiene Uruguay Ballista, la lista 15 en Salto. Germán Coutinho tiene 14, 15 listas, Pernas uno de ellos, a quien conozco muy bien, es un hombre muy trabajador, tiene ideas claras en la materia. No coincido yo con todos mis candidatos en todo el país. No coincido en todo. Con Pernas coincido en muchas cosas coincido. Y en otras no. ¿Y le hace bien a usted, a su candidatura, no, a mí no me hace, tener a alguien que se presenta como uno de los Bolsonaro de Uruguay y que utiliza esa terminología? La gente a mí no me va a votar ni a favor ni en contra por Pernas. Pernas no me va a sumar ni me va a restar. La gente me va a votar por lo que yo digo acá, por lo que yo digo en todo el país, porque la gente a esta altura del partido más o menos sabe quién soy. Yo soy bastante previsible, yo le comentaba a usted, soy bastante previsible. A ver, hay candidatos que uno dice, ¿y este dónde va a estar dentro de 5 años? De mí ya saben, yo soy colorado, ballista y de la 15 y fui así toda la vida y voy a seguir siendo toda la vida. Y voy a defender las ideas que defendí siempre. No voy a cambiar, no voy a hacer un día esto y mañana me pongo más violento con aquel. No, es mi forma de ser. Y me van a votar por mi forma de ser. Así que en el interior o en Montevideo puede haber cualquier cantidad de candidatos que tengan su posición y yo la respeto porque soy liberal y creo que está bien. Y creo que al final el vocero general del partido y del sector soy yo
y las decisiones las tomaremos después, cuando sean electos diputados, entre todos con tranquilidad. Pero Perna a mí no me quita nada y me parece bien que opine como él quiere opinar. Senador José Morín, gracias por visitarnos esta mañana. Muchísimas gracias. Volvemos a conversar en cualquier momento.